Yo viviría aquí. ¿Vivirías aquí? Yo también viviría aquí. Estamos atrapados. Yo creo que tienen que mandar una misión de rescate y venir a sacarnos de esta isla porque estamos secuestrados por la belleza de la isla. Este lugar está increíble, una de las playas más lindas que hemos visitado hasta el momento. ¿Qué estás haciendo ahí, Tuta? Estamos pagando para ir a Koh Phangan, ¿Qué es Koh Phangan? una isla que está a 1 hora de aquí en bote. ¿Estás seguro que quieres comprar ese ticket? No, pero tenemos que. Yo me quedaría aquí por el resto de la vida. Somos Tuta y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Bienvenidos. A un nuevo capítulo de Nómades y Locos. A ver tu mochila, modela para mí. Y de frente. Tengo tanta guata que tengo una mochila para echar la guata. Mentira, porque está más flaco. Nos vamos de Koh Tao, nos costó. Yo me hubiera quedado para siempre. Pero tenemos que seguir viajando, tenemos que conocer otros lugares. Tal vez hay otros lugares que nos encanten más que este. Así que nos vamos. Es una isla que está aquí al lado, nos deberíamos demorar 1 hora en el ferry. Ayer compramos el ticket, nos cobraron 600 baht por persona. Y nos demoramos 1 hora desde aquí en un bote rápido hasta la isla del lago. Este ha sido nuestro hostal por 2 semanas aproximadamente. Hay un área para el desayuno aquí si quieren comer en la mañana, tomarse un cafecito. Está incluido dentro del precio. Pagamos 10.000 pesos chilenos por persona por noche, incluido el desayuno. Así que está bien porque tiene aire acondicionado, tiene wifi. Estamos aquí en pleno centro. Ahorramos tener que arrendar una moto todos los días para poder movernos porque podíamos llegar caminando a la playa y a todos los lugares como céntricos de acá. Ahí está el nombre. White Jail se llama, Koh Tao Hostel. Ahí están los teléfonos y todo. Nosotros lo encontramos por Booking. Bueno, vamos a volver. Si quedamos tan encantados, obviamente vamos a volver. Aquí comimos casi todos los días. El tuyo no se aguanta tener que pasar a decir chao. Ahí le pusimos una banderita ahí a la mochila porque la gente aquí no tiene idea qué es Chile, ni siquiera conocen Chile, tampoco saben dónde están, y nada. Y las pocas personas que hemos encontrado que saben de Chile dicen Alexis Sánchez, es el único que conoce. Así que le pusimos banderita a las 2 mochilas. Hello. Number 2. Thank you. Koh Phangan. Todos estos que están aquí se van y todos los que están acá vienen llegando a la isla. Está lleno de gente que viene llegando y nosotros nos estamos yendo. ¿Qué sientes en este momento? Es raro porque estuvimos aquí 2 semanas casi y que es como que se hubiéramos vivido toda la vida aquí. Yo hice amigos para toda la vida aquí. Amigos que en otras vidas yo los conocí, pero yo vivía aquí antes. Antes, la vida pasada. Sí. Ah. Así que con ganas de volver. Todavía no nos vamos y yo quiero volver en algún momento. Si usted hizo su lista para Tailandia y no está acotado ahí en la lista está mal hecha. Acotado, tiene que estar ahí. Sí, corríjala y venga porque en realidad allá ese es el Parque Nacional donde estuvimos ayer, que les mostramos en el capítulo anterior, y la verdad es que esta isla es un lugar realmente increíble. Hemos llegado, esta es la isla que está al frente, el ferry y el embarcadero. Todavía no tenemos alojamiento, así que vamos a tener que buscar a ver qué es lo que hacemos. Hace calor,
No es una buena idea llegar a buscar con mochila, la idea es tener todo esto resuelto desde antes, pero ya estamos aquí, vamos a ver cómo lo solucionamos. Nos sentamos a tomar desayuno en un café, conseguimos internet, con eso buscamos un alojamiento, está como a 1,5 kilómetros de donde nos bajamos. ¿De dónde nos bajamos? Hay 30 grados, hace mucho calor y ahí vamos, caminando a buscar nuestra nueva casita. Gente, ya no estamos en Cotao, obviamente no estamos comiendo en Bambán, pero camino al hostal donde nos estamos quedando, que después se nos va a mostrar, que a la orilla de la playa y todo, 20 luquitas no pagamos más. Encontramos este mercadito y venden empanadas, mira. Se llaman samosa, se llaman las empanadas. Samosa, están bien buenas. La masa está rica y los ingredientes igual. Igual que los de allá, que de todos lados. Las empanadas es lo mismo. Esta es de queso espinaca. Comimos una de queso tomate y comimos una de pollo que pedí yo, pero tenía curry. ¿Y cuánto cuestan? Cuestan 600 pesos cada una. Están buenas. Ah, bueno. Y hay hartas opciones más aquí que les vamos a mostrar, porque en realidad hay para comer de todo. Pedimos otra más, atún, queso se llama. Probar. La pizza me está haciendo burla y hace rato la estoy mirando y me... Hoy las pizzas que están aquí les voy a mostrar. Se ven maravillosas. Es como que compráis el pedacito, un triangulito, y cuestan 60 baht. ¿Cuántos son 60 baht? 1500. Y se ven buenas. 1450 pesos. Ya, pues déjame probar eso, que la comer. Ah, bueno. Aquí voy a recuperar todos los pesos que perdí allá en Cotao. Fruta. Mira qué rico. Sándwich vegano, a lo que quieran, poquito helado. Comida Thai. 80 baht, 70 baht. 70 baht son $2, 1600 pesos. Y un poquito menos porque el dólar está menos 800 pesos. Espagueti carbonara, que me gusta mucho a mí, 120 pesos. ¿Cuánto es? Un plato grande. Son 8 por 3.200 pesos. Por ejemplo, si te queréis comer una hamburguesa de pollo, de carne, 130 pesos. 3.000 y algo. 3.500. 3.500. Hay harta gente comiendo. Pedimos aquí unos shawarma, unos wrap de pollo, solamente de pollo, comida libanesa. Ahí está el pollo. Y acá le ponen ingredientes, también tienen hummus o falafel. Probamos el hummus, estaba bien bueno. 150 baht sale un wrap de pollo con ensalada. Esta es la cabañita que arrendamos. Nos 20 costó... lucas, 10 lucas por persona al lado de la playa. Sí, aquí está el baño, vamos saliendo ya, así que tenemos un poco desordenado. Pero aquí está el baño, no hay luz, porque se cortó la luz. Eso con la tarjeta, el tutor. Tocamos la tarjeta, así que se apagó, tiro todo. Arrendamos esa motito por 200 baht. 4.300 pesos. ¿Qué truco hicimos? Es que lo que pasa es que no querían plata ellos por el seguro, ellos querían un pasaporte. En la isla anterior, en Cotao, el precio es el mismo, 200 baht, pero uno dejaba un monto en dinero, un depósito, que normalmente fueron ¿cuánto? 2.000 baht. Claro, 2.000 baht de depósito y 200 baht el arriendo diario. Aquí no nos pidieron el depósito, nos pidieron el pasaporte de respaldo. Y el pasaporte es complicado porque en el fondo si se te pierde o si se te olvida o si lo mojan o lo que sea que pase, con el pasaporte queda ahí atado de mano, automáticamente no tenéis cómo solucionarlo. Entonces nosotros andamos trayendo un pasaporte extra, que es el pasaporte antiguo, que ya está vencido obviamente, y dejamos ese pasaporte de reserva, y el pasaporte nuestro que vamos a seguir usando lo tenemos guardadito por si acaso, nada más que como una medida de prevención. Ahí está esa es nuestra cabañita. Aquí hay otras que son como tipo casitas, hay varias aquí en el barrio. La entrada a la calle principal está ahí y el mar está acá. Más tarde les vamos a mostrar Para tarde cuando volvamos les mostramos el sector de la piscina, el área y todo. Tiene un restaurante. Sí, 20 lucas, imagínate, la orilla del mar.
es básico, si no necesitáis más, esto es para dormir. Aquí se nota, nosotros despertamos y en la mañana, chao, al tiro. Y volví a la tarde, noche a dormir, si es para eso. El mar está ahí. Paramos aquí para cargar combustible. Explica tú tampoco Aquí cómo yo funciona. entiendo los puros números, ¿no? Bueno, y esto que está en inglés, pero el resto solo no se entiende nada, pero estamos cachando. Yo creo que el billete va aquí y no sé si ese es 60 el litro o 60 lo que echaron o 20 el litro. 20 el litro parece. Puede ser, vamos a probar. Un billete que no sea falso. Tal vez mucho billete, uno de 20. Ahí está. กรุณานำหัวจ่ายใส่ถังบีบหัวจ่ายแล้วกดปุ่ม start เพื่อการเติมน้ำมัน Clarito. Vamos a echar 20 minutos. Aprieta el... Ah, espera. Ahí. Start. Ahí está hecho. Ah. Y te pone música, a ver. Yo creo que ya terminó, ¿no? Ahí está, 45, 46, 50. Sí. Míralo. Ahí dejamos la moto estacionada porque ya después hay que seguir caminando. Según nuestro cálculo, si nosotros arrendamos algo por allá en 800 watts y le ponemos 200 watts diarios, hacemos 1000, ¿cierto? Con la moto y podemos recorrer todo. Si tú te arrendáis por estos lugares que son mucho más turísticos, Es más caro. mucho más caro, igual tenéis que tener la moto. Claro, nosotros nos arrendamos, lo que arrendamos está en el centro de Copangán, porque hay más opciones, no solamente de alojamiento que son más económicas, sino que también hay más opciones de alimentación. Es más barato comer. Para acá, hacia el norte de la isla, están las playas más bonitas, pero es más caro el alojamiento. Y igual vas a tener que arrendar una moto si es que quieres conocer el resto de la isla. Quizás por el que está nublado no se notan los colores del agua, pero la playa está hermosa y se supone que aquí es un muy buen lugar para venir a ver el atardecer. Está espectacular. Yo vi una gente por TikTok que hablan de la playa que está ahí al frente, adelante de ese café que está ahí. Ese café lo hicieron con puras cosas que trajo el mar hacia la playa, red y boya y cosas, así lo tienen adornado. Y como que tiene una playita para tirarse y todo por otro lado. Ahí la vamos a ir a ver, se la vamos a mostrar. Llegamos a otra playa que se llama Salad Beach. No todas las playas están bien marcadas, entonces lo recomendable es marcar los puntos en Google Maps y una vez que estén ya registrados ahí y hayan descargado el mapa sin conexión y todo eso, poder encontrar la forma de acercarte a la orilla, porque como hay gente, hay negocios y hay caminos poco marcados, probablemente te vas a perder. Nosotros ya nos pasamos una playa de largo, vamos a tratar de a la vuelta ir a mirarla y nada, así está la playa, mira. Salad Beach, ¿qué te parece la playa? Increíble, lindo. ¿Más bonita que la otra o menos bonita que la otra? Ya está difícil ya uno escoger, yo creo que nos falta tanto por ver y dos que nos pasamos, como decís tú, no es tan fácil llegar, hay que buscar, hay que atreverse de repente porque es la entrada de un resort y hay que meterte, que de palo. Tampoco nunca nos han tratado mal, pero bueno, a la vuelta es que no pudimos entrar. Pero está espectacular.
edificios. A mí me gustan los atardeceres, igual que a ti, entonces. Atardecer aquí con estos barcitos. Está lindo. Y eso que los colores no se aprecian tanto porque está nublado, pero en general todas estas aguas son turquesas. Mira, ya viene en bus. Llegamos a una nueva playa. Aquí hay dos playas juntas, dos playas en una. Encontramos dos playitas, una que se llama Mae Haat y la otra se llama Coma. Es parecido a un lugar que conocemos en Costa Rica, nosotros. ¿Te acordás que había una playa que se dividía en dos, así con una arenita al medio? Es igual. Pero como se llama Coma Beach, vamos a comer algo aquí. A tomar desayuno. Sí. Esta que está aquí es Coma Beach. Y esta que está aquí es Mae Haat. Ahora si se ven, bueno, está nublado, pero si se ven ahí, está lleno de... Hay gente haciendo snorkel. Yo creo que ese es como... El punto de esta playa es hacer snorkel aquí. Encontramos un restaurancito para hacer la primera comida del día. Es a sopa de arroz con agua, la primera comida del día, a las 12 del día. Después comemos en la tarde tipo 5, 6 o 7 de la tarde. Estamos comiendo 2 veces al día. Pero me voy a comer una sopita de arroz. A mí me gusta más la de noodle. Primera vez que la pido aquí en Tailandia, siempre había pedido la de noodle, que es la que uno conoce más. Pero esta de arroz, la estoy arreglando. Un poquito de sal, un poquito de con pollo. Es como un consomé más con harto arroz, claro. Y tiene un poquito de verdura también. ¿Y de sabor? Está buena, el sabor está bueno. ¿Y cuánto te costó? 2 lucas, 8.70. En un restaurante que está aquí, en la playa. En las playas, las dos playas están aquí. Estábamos leyendo y aquí, esa playa que está ahí se llama Coma. Y Coma es uno de los mejores lugares de Koh Phangan para hacer snorkel. Nosotros no sabíamos, vimos a toda la gente nadando y nos llamó la atención, buscamos en internet y dicen que es el mejor lugar. Tal vez pueden ver rayas, pez loro, si tienen paciencia. Barracudas. Tal vez otro día vengamos a... Porque hoy día estamos conociendo las playas, así que tal vez otro día vengamos a hacer snorkel a ver qué encontramos. Es difícil para nosotros ser objetivos porque venimos de una isla muy bonita como es Koh Tao, que tiene playas espectaculares, todas las playas son espectaculares y aquí como que nos ha costado un poquito sorprendernos. Nos quedan todavía algunas playas en el norte y otras playas que pasamos de largo en el sur, que vamos a pasar ahora de regreso, y ahí les vamos a dejar las recomendaciones cuál, según nosotros, es la mejor playa. Y me parece mucho que acá no hay snorkel para arrendar, así que voy a tener que traer un snorkel aquí a esta playa. Estamos mirando porque normalmente como que hay kiosquitos y con un montón de snorkel para elegir y ahora estamos mirando y no se ve. Así que recomendación, mejor traigan uno del centro. Íbamos pasando por aquí y de repente vimos ese pequeño lagarto que está ahí. Tiene que medir por lo menos un metro y medio. Sí. Por lo menos 1,5 metros. Ahí está, tranquilamente tomando un poquito de sol. Vinimos a mirar otra playa. La marea está baja. Dicen que hay una playa muy linda aquí que se llama Malibu Beach. Así que vamos a ver qué encontramos. ¿Qué pensáis de la playa? Tiene, como hay postecitos de pescador y todo, tiene un aire distinto. Pero playa para bañarse, he visto mucho mejor, ¿eh? Pero ahora puede ser, también hay que considerar que hoy día la marea está baja. Sí. En este momento la marea está baja, puede que si el agua llega hasta acá arriba se vea diferente. Ahí está el muellecito. En 200 metros, gira a la izquierda. Ahí quedó la moto estacionada porque no podemos bajar en la moto, no hay camino. Así que dejamos la moto estacionada aquí como todos a la orilla de la calle, aquí no pasa nada. De hecho los locales
Lo vimos también en Cotao, los locales dejan hasta las llaves puestas. Nostalgia is my second nature. My least favorite state of mind, but I go there all the time, all the time. Qué linda, está linda esta. Hasta ahora yo creo que es la más linda que hemos visto. ¿Cómo se llama? Se llama Hat Com. Hatcom. Hat Com. Only miss it when it's gone. Allá viene la tormenta que nos viene siguiendo. Hay un poquito de viento, lo que se agradece cuando hay tanto calor. En promedio son como 30 grados. Hay pescaditos, sí. All the time. Oh, I go there all the time, all the time. Vamos a aprovechar que salió el solcito para meternos al agua y mostrarle cómo se ve la costa desde el agua. Hay harta gente haciendo snorkel con niños porque el agua es bajita, pero para mí lo más impresionante es la vista desde la playa o de la vista hacia la playa. Ay, qué rico, como si fuera, siento como si anduvieran medusas chiquititas. Todo lo que hay aquí atrás es Parque Nacional. Mira, esta sí que es vida en Tailandia. La casita, ahí la hamaca, aprovechando que hay un poquito de corriente de viento. Y aquí está la playa. Ya, nos vinimos hacia un poquito más al sur, ya visitamos todas las playas del sector norte. Ahora vinimos a la que nos saltamos delante, que se llama Hat Yao. Hat Yao. Hat Yao. Se dejan las motos aquí, hay estacionamiento y aquí caminamos 5 minutos. Un taxi para acá también, mira, Sí. aquí está la gente esperando la camioneta, que esas son las que hacen como de van en otros lados. Es o como de la micro. en otros lados. Claro, es como la micro, uno se sienta aquí atrás y te llevan a todas las playas. Ahí. Así que vamos a mirar aquí a ver qué tal esta playa y si no nos gusta vamos a ir a la siguiente que nos saltamos, que era la Sen Beach. No, pues esta playa no tiene agua. Te voy a mostrar. Tienen que considerar que nosotros andamos con marea baja, es decir, todo lo que estamos recorriendo ahora lo hemos hecho con marea baja, entonces los colores y las playas se ven distintos cuando el mar llega hasta acá o cuando llega hasta allá. En el sector de allá al fondo ahí hay como más gente porque hay más arena también, o sea, más arena, claro, más arena, entonces uno disfruta un poquito más la playa, pero tampoco es lo que esperábamos. El tuta ya se vaya. ¿Va a comprar una agüita? ¿Quiere que le compre agüita? Sí, podríamos compartir una, ¿o no? Pero una chica, ¿no? Porque Sí, si no pues, puede- chica. Hay como lugares así de ofrenda en el camino. Vinimos a ver la última playa, que se llama Sen Beach. Esta es la que nos saltamos, fue la primera que nos saltamos, así que vamos a ver qué tan bonita es.
A pesar de que la marea está baja, aquí hay agüita, ¿sí? Y hay sombrita igual. Qué linda playa. Está bonita esta playa, tiene un poquito más de agua. No grabamos mucho porque es una playa nudista, no sabíamos que era media hippie, pero no sabíamos qué tan hippie. Bueno, es muy hippie. Pero como la marea está baja, fue una buena opción, ya que había un poquito más de agua, así que eso se agradece. Hoy día hace calor. ¿Escuchan las chicharras? ¿Te bañaste desnudo? Estuve a punto, pero tú no quisiste y después cuando tú me ¿Qué dijiste... santa? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Pero qué tiene que ver yo con...? Mires, Yo lo iba a hacer, pero no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer contigo. Y tú dijiste no, ¿para qué? Y después yo me se pasó nunca bacán. dije yo para qué. Te ¿Qué dije yo. santa? Qué santa, te da vergüenza, ¿no? A ver, tú te cuentas a la gente a dónde vinimos. Vinimos a un café que yo lo había estado viendo hace rato por las redes, específicamente por TikTok, aunque esa palabra está prohibida aquí en este canal. Y hay mucha gente que dice que el sunset de acá se ve espectacular, que el café está adornado entero con cosas que ha traído el mar, que es basura, así como redes, como boya y cosas así. Así que aquí nos vamos a sentar un rato a ver el atardecer y ver si es tan lindo como decía la gente en TikTok de Calesi. No se puede llegar en moto hasta aquí abajo, hay que dejarla arriba. Y eso hay que hacerlo caminando. Pero son 50 metros. Aquí está la Secret Beach. Claro, esta playa que está aquí es donde vinimos en la mañana, que fue la primera playa que visitamos, que es Secret Beach. Que está, Cuidado. ay, que está buena. Es la mejorcita hasta el La momento. mejorcita que hemos visto en todo el día, de Copangán. Secret Beach. Qué lindo el camino. Sí. Está precioso. Mira qué loco. Ahí está el nombre. Koraham Restaurant and Beach Bar. Hay unas mesitas ahí, a la orilla. Hay otro lugar acá. ¿Qué más hay por allá? Por acá yo creo, mi amor, que es el camino. Huele a marihuana, todo el mundo está fumando marihuana aquí. Ah, y acá donde decía el tuta que la gente se tira al agua para hacer snorkel. No. Está lleno de pececitos de colores ahí a la orilla. ¿Te va a tirar, tuta? Sí. Y al frente hay como una balsa donde uno también puede ir a sentarse, nadar de allá hasta acá. Que tiene hartos pececitos. Íbamos a grabar lo que comimos, No pero alcanzamos. Es que estábamos con el desayuno y está buena la wea. está bueno la Está verdad. buena, está bien preparada. Los dos platos muy bien preparados. Y esto es pasta con albóndiga. Estaba muy bien. Sí, yo me comí un pad thai, me lo engullí Mi mujer dijo que era el mejor que se había comido en toda Tailandia. hasta el momento. Y salió un poco más caro de lo normal. Hoy día es media lujosa, como 8 lucas. Pero es por el lugar, porque el lugar está aquí, Pero 8 lucas por los dos. el bar está increíble y ahí se viene el atardecer. Aunque probablemente no lo vamos a ver aquí, sino que nos vamos a ir allá, Sí, más cómodo. a la playita, para ver el atardecer en la playa, ¿cierto? Sí.
Muy lindo el lugar, muy lindo. Yo lo había visto a harta gente en TikTok que ha venido para acá, las gringas y todos los, bueno, las inglesas y los ingleses, europeos que han venido para acá y hacen TikTok, que son todos amigos míos, obvio. Yo lo había visto, todos venían para acá, todos recomendaban, así que acá venimos. Y la apuntamos, está buena comida, ¿cierto? Está bueno. Y no, pero yo creo que estás ganando la cuenta, no son 8 lucas, yo creo que son 10 lucas, son 5 lucas por persona. Plato de comida más el traguito, el cóctel que se pide a mi mujer, la Coca-Cola y un tecito que pedí yo. Está bueno el té también. Está bueno, está rico. Este es el tipo de flores que caen de los árboles. Además, aquí se pueden tener orquídeas. Crecen con tanta facilidad que en algunos bares te decoran, si piden un trago, te decoran el trago con una orquídea. Así que, yo no sé. Tailandia me tiene bastante atrapada. Tú te dices que me va a gustar más Vietnam, pero no sé. Está difícil. Es como que todo en Tailandia para mi gusto es perfecto, inclusive la temperatura, porque son 30 grados que nos han tocado, que tampoco es tan terrible y las playas lo compensan todo, ¿o no? Sí, ¿Qué piensas tú de Tailandia? Tailandia es linda. Es que es cosa de venir para acá porque es difícil que nosotros les podamos mostrar, pero la cantidad de gente de todo el mundo que viene para acá, europeo, chino. Tailandia es espectacular y es barato, máximo Gringo, barato. hemos visto algunos brasileños, Los argentinos siempre argentinos, obvio. Chilenos nos hemos encontrado con hay. Sí, nos chilenos hemos encontrado también. con varios chilenos. Sí. Sí. Y todos concordamos lo mismo, esto es un paraíso. Hola, buenos días. Hoy día vamos saliendo del centro de la isla donde nos estamos quedando y vamos en dirección al sur, a la isla donde, no a la isla, a la playa donde se realiza la fiesta de la luna. 50 metros cabeza. Lo primero que hay que hacer es ponerle un poquito de combustible a la motito para poder andar durante Todo el el día. día, le echáis un litro a esta weá y esto es todo el día, increíble. Duran un montón. No gasta nada. Le hemos sacado el jugo y la verdad es que yo creo que si tienen la posibilidad de arrendar una moto, arriéndela. Ahí quedó la motito estacionada. Estuvo lloviendo aquí parece porque está todo mojado y la playa está justo ahí. Hay que ir caminando, no se puede llegar en moto hasta la misma playa. En casi todas las playas nos pasa lo mismo, te estacionas afuera como una cuadra antes y después ya el último pedacito lo caminas. Están cayendo algunas gotitas. Primera playa que veo en Tailandia con ola. Igual hay harto viento. Esta playa se llama Hat Rin, tal como está ahí en el corazón. ¿Qué te parece la playa? Está lindo, es raro porque todas las playitas que habíamos visto eran como piscinitas sin ni una ola y aquí hay olitas, mira. Igual hay tormenta, está lloviendo, está nublado, Hay trueno, hay relámpagos y todo. hay truenos. Pero el agua calentita, el agua rica.
Lo bueno es que el agua está calentita, está rica, sí, está rica. ¿No está helada? No, no está, no, ¿cómo está helada? Esta es la playa donde se hace la fiesta de la luna llena. La Full Moon Party, aquí queda la cagá, queda la cagá. Gente, todo el mundo viene a esta fiesta, es muy famosa la Es fiesta. pedazo de fiesta. Full Moon Party en Copangán. Búsquenlo ahí en Google y van a cachar de qué estamos hablando. Si quieren venir de fiesta, esta es la playa donde ustedes tienen que buscar el alojamiento, que se llama Haad Rin, aquí en Copangán. Ahora yo les voy a decir algo. La actividad más cara que hay aquí para hacer en estos lugares, en Tailandia, es tomar. Beber alcohol es carísimo acá. Las cervezas salen caro, el ron, comparado todo con las sale otras caro. actividades dentro de acá de Tailandia, porque es comer, pasear, arrendar una moto, Hay que hospedarse, pensar todo. que tomarse un trago sale lo mismo que comerse un plato de comida. Ahí está. Ahí salió el sol un poquito, se ve el color del agua. Encontramos nueva playita, así que aquí se lo vamos a mostrar. Este se llama Rainai y está en el sur de la isla de Copangán, al lado de la playa donde se hace la fiesta de la luna. Esta playa está muy bonita. Mira, está lleno de mariposas ahí. Mira qué lindo. Ese es un yate para sacarme a pasear, ¿sí? Claro, un velero para ti. Qué lindo. Esta es la parte más cercana a Koh Samui porque ahí se ve Koh Samui. Pareciera ser. Lo importante que nos pasó en Koh Tao, y aquí no nos ha pasado en ninguna playa todavía, es que no cobran. Nosotros estamos a los pies de un resort, hay sillas, hay piscina, hay jardines, hay de todo, y no tuvimos ningún problema para ingresar, nadie nos cobró, nadie nos dijo nada, nadie nos dijo no pueden estacionar aquí, nada. Así que es bueno para nosotros porque nos ahorramos de repente 100 o... ¿Cuánto es lo más caro que hemos pagado? 100. 100 por cada uno pagamos la otra vez. Claro, 100 baht por cada uno, igual son 200 baht y por 200 baht comemos. Así que se agradece el hecho de no tener que pagar. Todos esos datitos que le damos nosotros les sirven porque te dicen, no, pues son 100 baht o son 200 baht, que son 2.000 pesos. Pero cuando andáis por un viaje muy largo con un presupuesto acotado, son datos importantes, así que tienen que tenerlo ahí presente. Aquí está lo que les mostramos, les contábamos delante. Estamos, aquí les voy a mostrar. Ahí está la playa. Aquí está el resort, ahí están los bungalows, las cabañitas, como ustedes le quieran llamar. Y tú entras y no te cobran entrada. Lo único que te piden, hay unos letreros ahí. Entonces lo único que uno no tiene que hacer es ocupar las sillas de playa que son exclusivas para los... Y se entiende porque son exclusivas para la gente que está pagando por estar aquí en el resort. ¿La piscina? Bueno, la piscina tampoco. No puedes ocupar ni la piscina. O sea, puedes pasar por aquí, por el medio del resort y entrar a la playa, estar en la playa y te sentás en la arenita, te dejas un arbolito y no pasa nada. Nadie te dice nada, no te pones mala cara, da lo mismo. En una de esas te sentás en el restaurante, pedí un agua, ganancia para ellos. No es como en otros lados. Mira, ahí hay unos monitos, ahí y también acá a la orilla del camino. Hay un letrero que dice, por favor, no alimentar a los monos. En general hay que tratar de evitar alimentar a la fauna para que no se acostumbren y no cambien sus comportamientos naturales por unos domesticados y anden buscando siempre comida en los lugares donde la gente les da. Ahí están, a la orilla del camino. Alguien les dio algo porque están comiendo algo. Ahí hay uno y detrás están los otros. Hay que tener cuidado con los monos, ojo, que te roban las cositas y no hay que alimentarlos. Nos vinimos al otro extremo de la isla, la otra costa. Esta playa se llama Tong Nai Panjai y dicen de que si bien son playas hermosas también, si ustedes deciden alojarse en este lado de la isla no hay tanta infraestructura turística como en otras partes. Cuesta más llegar al otro lado si queréis salir a la noche a comer, porque siempre es agradable salir a la tardecita, caminar, ver gente, ver lugares. Y esa acción, todo ese tipo de cosas está al otro lado de la isla. Ahora les vamos a mostrar la playa. Esta playa sí que es linda, linda, linda.
Pero tenéis todo el verde de allá, igual hay agua, un poquito más profunda. Y miren los colores. Esta playa está espectacular. ¿Cierto que sí? Linda, linda, linda. Sí, hace rato que no veíamos. Muy linda. De todas las playas que habíamos visto, yo creo que esta es la más linda que hemos recorrido, o sea, que hemos visitado aquí en la isla. Miren, aquí hay un mapa donde es más fácil explicarles. Nosotros, cuando llegamos en el ferry, llegamos aquí y nos alojamos en este sector que se llama Tongsala, que es como el centro de la isla. Ayer fuimos a recorrer todas las playas que están aquí hacia el norte de la isla. Estuvimos aquí en Mahejad, en Salad Beach, en Hat Yao Beach. Todas estas que están aquí las recorrimos. Aquí también fuimos, les grabamos imágenes. Y ahora lo que hicimos, fuimos a recorrer las playas donde se hace la fiesta de la luna, que es al sur de la isla, en Hat Rain. Y ahora nos devolvimos por acá y cruzamos todo esto para llegar aquí. Ban Tong Nai Pan Yai es la que está ahí. Tong Nai Pan Yai Beach. Ahí estamos, en el... Los ferries llegan aquí, nosotros cruzamos en moto toda la isla y llegamos hasta acá. Mira, ¿viste que hay ciervos? Mira. Sí, sí, tiene que ser, pues si por algo están los de madera que hicieron, están lindos. Hemos visto babuinos, se supone que hay ciervos y aquí dice que hay tucanes. Mira. Dice que hay tucanes. Así que ahí están todas las opciones para que ustedes elijan cuál les gusta más. 내 미소에 난 취한 것 같아 자꾸만 웃음이 나 어린아이 장난 같아 다정한 밤 공기가 Vinimos a otra playa que está aquí al lado. La playa se llama Tong Nai Pan Noi. Es parecido al otro, cambia, el otro terminaba en Yai y este termina en Noi. Yo creo que sí, tan o igual de linda que la otra en la que estábamos recién. 바다보다 달달한 그말 사랑해 이 세상 누구보다 더 마음의 이끌림을 따라 El Tutano tuvo una buena infancia porque cada vez que encuentra un columpio se tiene que columpiar. Yo tuve una linda infancia, especialmente con los columpios, porque yo vivía muchos años ahí en 12 Norte. Bueno, en la Chupaya y en el 8 teníamos un columpio. Pero en 12 Norte, a 2 cuadras, la población, la villa de los marinos, había una montonera de columpios. Dábamos la vuelta al columpio parado. Así que... Dais la vuelta al columpio parado. Sí. Que era artista de circo ahora. No me habéis contado esa parte. ¿Cómo voy a dar la vuelta al columpio parado? En mis sueños, yo era así de chico, imagínate, tengo que darle la vuelta. En mis sueños. Bueno, hablemos de la playa. ¿Qué te parece la playa? La playa está linda. Estas dos playas es como que la gente es más, no sé si tú ya lo dijiste cuando estabas los otro día, pero así como No, no gente más estaba, adulta. lo dije cuando estábamos conversando, pero no lo dije cuando estaba grabando, así que sería bueno que lo dijera. La gente como para acá es como más adulta, no hay tanta juventud, no hay tanto musculoso ni tanta flaca, hay gente más como uno, un poquito más, Normal, con más penudencia diría yo. más mayor y Sí, más normal. mayorcito, y las playas están lindas. Los precios no los hemos visto porque como comimos en la mañana y no nos toca comidas para la tarde, Andamos solamente conociendo las playas. andamos solamente conociendo las playas, así que los precios no los sabemos, pero no creo que sea mucho más caro aquí que el otro lado. Pero están lindas, ambas playas, muy muy lindas, ambas playas. Una última miradita, porque antes de que nos alcance esa tormenta nos queremos volver al centro de la isla. Estuvimos mirando los precios y es más caro para acá. Un poquito más caro. O sea, caro compararlo con las otras partes de Tailandia. Si lo comparas con Chile, no es caro. O sea, caro comparado con lo que nosotros estamos pagando en el centro de la isla, porque tú te vio un plato de salmón en un restaurante como bien elegante a la orilla de la playa y costaba, o sea, frente al mar, y costaba 11.800 sacamos la cuenta. Un salmón con arroz y ensalada, 11.800. ¿Y cuánto cuesta una bebida? Con suerte 1.000 pesos, por 12.500 pesos podéis comer en un restaurante elegante de un resort a la orilla del mar. Con las patas en la arena. En una mesita en la playa con las patas en la arena. Claro. Pero no una mesa plástica de Coca-Cola, sino con la mesa Elegante, elegante, elegante. claro. Así que bueno, ahí tienen otra referencia, ahí les dejamos los precios
nosotros nos vamos de regreso al centro de la isla. Eso es porque se supone que aquí hay venados en esta zona. Es difícil verlo, igual nosotros vamos mirando por si acaso, pero había una advertencia ahí que a veces uno se los puede encontrar en el camino. Así que si manejan por acá, tiene que ser con mucha precaución. Como les mostramos el otro día, esa es nuestra casita. Ahí está la casita del vecino. Hay distintos modelos dependiendo de las comodidades que cada uno quiera. Y la gracia es que la playa está justo ahí. Terminaron recién de construir la parte de la piscina y queda algún material ahí, pero bueno. Mira, la marea está arriba ahora. Va a haber más agüita. Miren las flores, yo estoy loca con las flores. Ahí está la piscina, la parte de allá es el restaurante. Aquí si uno quiere venir a trabajar, puede venir a trabajar. Y la playa está aquí, justo aquí. Hoy, aprovechando que yo tengo libre, vamos a disfrutar un poquito más de la isla sin tanto compromiso, sin grabar tanto, pero hoy vamos pasando por aquí y vimos algo bien diferente, así que vamos a tratar de mostrarles. Es como una pequeña bahía llena de botes y al Tuta le encantan, así que venimos a dar una vuelta. Me gustan estos botecitos a mí. La identidad de los pueblos es distinta según los botes que tienen, pues no todos construyen los botes iguales, sobre todo los botes de pescadores y pesca artesanal, pues no pesca industrial. A veces vamos a la iglesia y en la iglesia también se nota un poco las distintas culturas. Me gusta mirar estos botecitos, me gusta grabarlo y mostrarlo a ustedes porque aquí se ven las distintas culturas, porque aquí se demuestra porque ocupan sus materiales, ocupan sus técnicas muy antiguas, algunas como la de esta gente, así que me gusta por eso venir a grabarle para mostrarle a ustedes los botecitos. Volvimos a la playa Coma y subió la marea, así que al subir la marea se ve totalmente diferente porque el agua está mucho más arriba. Vamos a hacer un poquito de snorkel a ver si encontramos tortugas, porque averiguando por aquí y por allá se supone que hay tortugas, está la posibilidad de ver tortugas y también algunas rayas, así que ojalá que tengamos suerte. Yo no tengo snorkel, así que no voy a hacer snorkel, porque solo mi mujer tiene snorkel. Así que ella puede hacer snorkel y yo no puedo hacer snorkel. Lo que pasa es que yo no tengo chaleco salvavidas y como yo tengo mis traumas, tengo mis ¿cómo se llama? Mis trancas, porque como sufrí un casi ahogamiento allá en las Islas Caimán cuando era cabro, trabajaba en los cruceros. Entonces por eso no snorkeleo mucho. Pero traje el dron para grabar a mi caleza, para mostrarle a ustedes la playa. La playa, sí, pues no a mí la playa. Ha subido un poco la marea y allá va el Tuta. Oye, ahí está profundo. Profundo para mí que mido 1,5 metros.
ve mucho, porque hoy día no hay buena visibilidad, hay un montón de, ¿cómo se llaman esas cositas? Como sedimento abajo y hay poca iluminación, de hecho se puso a llover, miren, y el snorkel no es de los mejores, así que ni un brillo nuestro snorkel del día de hoy. Aparte que obviamente vamos a seguir comparando todo con Cotado, y en Cotado era mucho más transparente el agua, o cuando nosotros fuimos tuvimos la suerte de que el agua estaba mucho más transparente y que vimos también mucho más pescaditos. Así que nada, vamos a arrancar de la lluvia y nos vamos a ir a buscar otra playita por ahí antes de irnos, porque ya mañana nos vamos. Igual te voy a mojar. Ahí va el Tuta corriendo porque lleva el dron para que no se le moje. Ahora, tienen que pensar que para estos lugares que el clima es más tropical, es normal que llueva. Así que tienen que estar preparados. Nosotros andamos con capitas de agua, andamos listos en caso de... Gente, ya mañana terminamos nuestro paso por Koh Phangan. Fueron 4 días, no nos podemos quejar. Nadie que venga a Tailandia a viajar se puede quejar. Está linda la isla. Yo la pondría en la lista, pero nos falta mucho para... ¿La pondría en qué lista? ¿Así como en la lista de los imperdibles? No, de los imperdibles, la lista de los lugares que tú puedes venir a ocupar tiempo aquí en Tailandia. Si tiene tiempo disponible y quiere venir a conocer la isla, venga, porque la isla está bonita. Si no tiene tiempo y quiere hacer los imperdibles, Koh Tao tiene que estar en la lista de los imperdibles y Koh Phangan lo dejan para otra oportunidad. ¿Por qué? Si todavía no hemos visto nada más. Estamos hablando de lo que hemos visto nosotros hasta el momento. Si tuvieras que elegir, Yo estaba hablando si no tenéis tiempo, estáis apurados y tenéis que elegir una isla para quedarte, porque no vas a ir a Koh Tao, a Koh Phangan y a Koh Samui. Tenéis que elegir una sola isla. ¿Qué isla elegís? Koh Tao. Ya, eso era todo. Despide el video que nos vamos para donde nos vamos. Entonces, ahora, mañana a las 7 de la mañana nos tenemos que levantar porque nos vamos para Krabi, a la provincia de Krabi. Pero esa es otra historia. ¿Te gustó? ¿Te gustó?